Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial en el día de hoy. Primero, agradecimiento por este espacio tan importante. Quisiera saludar primero a nuestro gobernador encargado, a Luis Fernando Suárez, a Berenice García, presidenta del Club de la Prensa de Medellín, a Carlos Ignacio Uribe, secretario de Ambiente y Sostenibilidad, a Claudia Patricia Restrepo Montoya, rectora de la Universidad de AFIT, que la vi ahora en su intervención, al doctor Carlos Mario Giraldo del Grupo Éxito, y también a John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, Juan Camilo Restrepo, vicerrector de la Universidad Nacional de la sede Medellín. Bueno, darles primero un saludo muy especial. Creo que en buena hora estamos en este diplomado, donde creo que estarán más de 300 personas, 300 asistentes. Desde el Ministerio de Ambiente aplaudimos estas iniciativas porque uno de los grandes retos que tenemos es precisamente la educación ambiental. Y el día de hoy, pues, quiero contarles que yo soy egresado de la Universidad de AFIT, estudié Administración de Empresas y luego mi maestría y todos mis estudios antes de entrar a la vida pública han sido en marketing y comunicaciones. Y entiendo perfectamente el valor de las comunicaciones en todos los sectores, no solamente en el privado, en la academia, sino la importancia de las comunicaciones en el sector público. Y más aún en estos nuevos retos que enfrentamos como planeta, no solo como país. Aquí quisiera detenerme un poco y decirles que este es un reto muy importante porque en la medida en que el 99% de la población que de pronto hoy no conoce todos estos términos nuevos que estamos manejando, en la medida en que lo conozcan, vamos a poder tener un mayor compromiso. Y por supuesto, desde ustedes, desde los comunicadores, desde los medios de comunicación, tenemos un papel y un reto muy importante, pero además una responsabilidad de poder generar conciencia, formación ambiental, de poder desescalar el lenguaje a todos los sectores de nuestra población, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, al sector empresarial, para poder entender y comprender muchas de estas cosas que están sucediendo y que veían las intervenciones del inicio de este diplomado. La crisis de cambio climático es una realidad. Y ahora, en esta década, tendremos quizá la década del cambio climático, la más importante de la historia, donde tenemos que tener un compromiso muy importante. Así que desde este diplomado tengo la plena seguridad de que vamos a poder extraer conocimientos para poder transmitir de una mejor manera nuestros mensajes. Y por supuesto, también eso es una gran responsabilidad de nosotros como Ministerio de Ambiente, que finalmente construimos la política. A veces nuestro lenguaje es supremamente técnico y de pronto se queda muchas veces en un sector supremamente especializado, académico, en el sector de los ambientalistas que ya conocen hacia dónde va esto, pero no estamos llegando a través de nuestra comunicación a los diferentes sectores. Entonces, espero que este diplomado les sirva muchísimo. No se queden con dudas. Y más allá del diplomado, que logren tener acceso a mucha más información a través de las páginas del ministerio, de las páginas de las universidades, para poder darle más alcance a este conocimiento que lleva una dinámica impresionante. Y lo veíamos apenas hace unos días donde estuvimos con el presidente Duque en ese encuentro que convocó el presidente Biden de líderes por el cambio climático. 40 países hablando del mismo tema. El año 2020 nos marcó la historia de la humanidad y dos temas nos han unido a todos alrededor de un mismo lenguaje. Una pandemia, desafortunadamente, que hoy afecta a toda la humanidad,
y el cambio climático, donde tuvimos una mayor sensibilidad, y esa sensibilidad con la naturaleza viene aumentando. Por supuesto, esperamos que esta pandemia pronto podamos solucionarla. Ya estamos en un proceso importante de vacunas, pero el cambio climático seguirá siendo un tema de interés en todos los sectores, tanto económicos, tanto sociales, ambientales, y ahí es donde debemos trabajar. Muchas gracias por participar en este escenario, muchas gracias por permitirme estar aquí contándoles un poco qué estamos haciendo desde el Gobierno Nacional y, más allá de eso, cómo vamos a hacerlo en los próximos años, ya que estas son acciones de corto, de mediano, de largo plazo, donde tenemos retos importantes. Quiero darle un saludo también a Valdir, que lo vi allá conversando, que ha sido un defensor siempre de todos estos temas, pero en especial de los de planificación urbana y desarrollo de ciudades, donde también vamos a conversar un poco sobre esto. No sé si de una vez continúo con mi presentación o tengo algún espacio mientras. Puede continuar con su presentación. Queremos saber el cambio climático en Colombia. Gracias. Vale, muchas gracias. Sino que no había podido conectarme, entonces pido excusas, pero bueno, maravilloso. Entonces, darle las gracias por este espacio. Tenemos grandes retos desde nuestro país. Se ha marcado un hito muy importante en el año 2020, que fue las NDC, las contribuciones nacionalmente determinadas. Y ahí Colombia marcó un punto de referencia muy importante, no solamente para nuestro país, sino para todos los países, que fue el aumento de nuestro compromiso en las contribuciones. En el año 2015, en el marco del Acuerdo de París, Colombia hizo un compromiso de reducir sus emisiones en un 20% de gases de efecto invernadero al año 2030. Luego de todo un trabajo con el rigor técnico en el año 2018, 2019, llegamos al año 2020 con una cifra bastante ambiciosa, que es reducir nuestras emisiones en un 51% de gases de efecto invernadero al año 2030. Y este es quizá el hito más importante de la década. De pronto algunos no lo han visto de esta forma, pero este es el punto de referencia para el camino que debemos seguir desde Colombia y desde todos los sectores hacia la carbono neutralidad en el año 2050. Voy a poner la presentación para contarles un poco cuáles son esos retos que tenemos. Vamos a ver si no me traiciona aquí la tecnología. Me disculpan, pero tuve problemas al entrar y ahora no puedo poner la presentación, pero aquí estoy haciendo mi mayor esfuerzo para ver cómo puedo compartirle en mi pantalla. ¿Ven la pantalla? No, no se ve. Bueno, tengo dificultades con mi conexión. Vamos a ver si logro. Alejandro, tal vez tú tengas la presentación y se la puedas compartir mientras él... Bueno, creo que esto nos ha ocurrido a todos en el marco de toda esta virtualidad, entonces ya en unos segundos espero poder tenerla. Pero bueno, mientras está cargando, contarle que tenemos desde el Gobierno Nacional unas prioridades ambientales. Y hoy quisiera contárselas antes de iniciar con algunos temas técnicos, sobre todo de la construcción de nuestras NDC. Primero, uno de los grandes retos que tenemos en Colombia es la lucha contra la deforestación. Y les voy a hablar hoy de 10 grandes retos que tenemos como país. Ese primero es la lucha
contra la deforestación. Y en el marco de esta lucha estamos trabajando con varias acciones. El 52% de nuestro territorio está cubierto por bosques. Y de ese 52%, casi el 60% está en la Amazonía colombiana. Si bien hemos venido haciendo unos grandes esfuerzos en la lucha contra la deforestación, creo que ya me la pusieron. Muchas gracias. Vamos a la primera diapositiva, por favor. Adelante. Entonces, bueno, ahí les contaba ese primer gran reto que tenemos, que es la lucha contra la deforestación. Si bien hemos venido disminuyendo la deforestación, en el año 2019 tuvimos la reducción de casi un 19%. Las cifras del año 2020 todavía no las tenemos consolidadas, estarán en el mes de junio de este año. Y vamos a poder ver una disminución importante, sobre todo en este primer trimestre donde hemos comenzado a hacer las acciones. ¿Qué estamos haciendo en la lucha contra la deforestación? Un primer componente que es de seguridad nacional, y ahí tenemos una campaña que se llama la campaña Artemisa, con las fuerzas militares, con la Policía Nacional, con la Fiscalía. Ya llevamos 10 operaciones muy focalizadas en la zona de la Amazonía colombiana, sobre todo en la zona de nuestros parques nacionales. Ya llevamos 10 operaciones con más de 14.000 hectáreas recuperadas y seguimos en una campaña muy fuerte con 10 operaciones en este año 2021. ¿Qué hace la campaña Artemisa? Llega al territorio donde tenemos las alertas tempranas de deforestación, hace su previa inteligencia, llega al territorio y toma control del territorio. Y ahí vamos avanzando con grandes resultados. Un segundo punto en la lucha contra la deforestación en el que estamos trabajando es el monitoreo. Aquí de las cosas más importantes es poder monitorear todo el territorio. El IDEAM cuenta con un equipo de personas y tecnología que puede darnos día a día las alertas tempranas en materia de deforestación. Y podemos ver en todo el mapa esos puntos de calor donde puede haber algún inicio de deforestación. Inmediatamente desde ahí le hacemos el seguimiento. Este año estamos haciendo una gran inversión en duplicar los esfuerzos en el IDEAM, duplicar los esfuerzos en número de personas. Vamos a tener el doble de personas que tenemos actualmente haciendo monitoreo, más tecnología satelital para poder llegar en el menor tiempo posible al territorio. Entonces, la campaña Artemisa se soporta muchísimo en la información que le podemos suministrar desde nuestro Sistema Nacional Ambiental, desde el Ministerio y por supuesto desde el Instituto IDEAM, que está diariamente actualizando esta información. Y no solamente en alertas tempranas de deforestación, sino también de incendios forestales. Entonces, históricamente hemos venido teniendo esta información con algunas dificultades de tiempo. Fíjense que apenas hasta este año vamos a poder tener consolidadas las cifras del año 2020. Con estas inversiones vamos a poder tener cierres de información casi que mensual para poder tomar acciones mucho más inmediatas. Un tercer componente en la lucha contra la deforestación es el de educación ambiental, donde tenemos que generar mayor conciencia, y a eso me refería un poco al inicio. Tenemos que contarle a la gente qué es lo que está sucediendo en la Amazonía. Hace 30 años vemos cifras alarmantes de deforestación, pero la gente no sabía, la gente no podía verlo. Hoy, a través de las redes sociales y los medios de comunicación, y sobre todo la mayor sensibilidad que tenemos ya los colombianos con nuestros recursos naturales, estamos siendo mucho más sensibles, mucho más objetivos, y podemos ver qué es lo que está sucediendo en nuestra Amazonía. Ahí mismo tenemos un componente de contratos de conservación natural. ¿Y qué son los contratos de conservación natural? Estamos llegando a todo el territorio, sobre todo a los predios baldíos de la nación. Llegamos a donde las familias campesinas que habitan en esa zona, hacemos un contrato por 10 años,
donde tienen la obligación de conservar el bosque por esos 10 años, y al mismo tiempo hacemos un contrato de pago de incentivos ambientales, pago por servicios ambientales, durante un tiempo que les permita a ellos tener un ingreso y conservar el bosque. Nuestra meta desde el gobierno en este año 21 y 22 es llegar a 10.000 contratos de conservación, a 10.000 familias focalizadas en la Amazonía colombiana. Y también ahí mismo, en ese territorio donde estamos llegando y tomando control, estamos fortaleciendo los negocios verdes para poder hacer sustitución de muchas de las actividades que se están haciendo ahí y que puedan generar ingresos desde las actividades del bosque y de la sostenibilidad. También en esa lucha contra la deforestación tenemos un componente de regulación, un marco regulatorio moderno que estamos construyendo, y al mismo tiempo proyectos de ley importantes como la ley de delitos ambientales. Actualmente deforestar en Colombia no es un delito. Vemos que puede haber un gran deforestador, por ejemplo, de 500, de 1.000 hectáreas, es capturado a través de la campaña, por supuesto con todos los entes de control, y a los 5 días está en su casa. Y es por eso que esta ley de delitos ambientales, que ya va en tercer debate en el Congreso, ahora está en el Senado de la República, va a ser muy importante como herramienta para frenar la deforestación. Entonces miren que en esta lucha tenemos varios componentes. Aquí tenemos un tema de seguridad nacional, sistemas de información y monitoreo, educación ambiental, fortalecimiento de negocios verdes, contratos de conservación natural, incentivos por la conservación, y hay un tema que nos preocupaba mucho, que son los incendios forestales, para cerrar ese ciclo. ¿Qué estaba sucediendo? Les voy a poner un ejemplo. El Parque Nacional El Tuparro, en Bichada, tenía alrededor de 100.000 hectáreas quemadas anualmente. 100.000 hectáreas. En los últimos 10 años veíamos 100.000, 120.000, 95.000. Y a través de la activación de un plan especial de incendios forestales que estamos aplicando desde el Ministerio, por supuesto, con los bomberos, con el Ministerio del Interior, con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, con las corporaciones, las gobernaciones y alcaldías, hemos podido llegar al territorio, y de 100.000, este primer trimestre, que es el más difícil, pudimos llegar a que solamente 7.000 hectáreas tuvieran afectación. Por supuesto, tenemos que llegar a cero, pero hemos construido un plan para poder llegar mucho más rápidamente al territorio, y con estas acciones estamos trabajando en esa gran lucha por la deforestación. Ahí les contaba, el 52% del territorio son bosques, 19% de reducción de deforestación con respecto al 2018, y las principales reducciones se registraron en los biomas del Amazonas y la Orinoquía. Adelante, por favor. Por favor, la primera diapositiva, que me voy a detener a contarles las 10 acciones. Tenemos un segundo gran reto y desafío, que es la siembra de 180 millones de árboles. Y aquí siempre que hablamos de árboles, por allá en las redes sociales, compañeros, amigos de los medios de comunicación me dicen que cómo estamos haciendo esa siembra de 180 millones de árboles, que no debe ser sembrar por sembrar. Y efectivamente no es sembrar por sembrar. Aquí estamos hablando de proyectos de restauración, estamos hablando de proyectos de conservación, proyectos de reforestación, y más allá de eso, proyectos de siembra de árboles de nosotros como ciudadanos que lo estamos haciendo. Ya en el mes de abril cerramos con 60 millones de árboles, y nuestra meta al cierre de este año 2021 es de 125 millones de árboles. Por supuesto, aquí hay un grueso, digámoslo así, del cumplimiento de esta meta, que está generado por las corporaciones autónomas regionales, por el sector privado a través de compensaciones que deben hacer, compensaciones ambientales, de los entes territoriales, de las gobernaciones y alcaldías,
y un recurso muy importante de cooperación internacional a través de programas como por ejemplo nuestro programa de Visión Amazonía. Este es un proyecto de un impacto enorme en la recuperación de muchos ecosistemas que se han deteriorado, que hemos perdido, pero además de la generación de la conciencia ambiental. Aquí se están uniendo colegios, se están uniendo universidades, se están uniendo ciudadanos a esta siembra, y dejarles el mensaje de una vez que pueden entrar a nuestra página del Ministerio de Ambiente, minambiente.gov.co, donde tenemos ahí el contador de árboles y pueden ver diariamente cómo va subiendo ese contador, y hay georreferenciación para que podamos ver dónde están sembrados esos árboles. A través del sistema de monitoreo del IDEAN vamos a poder llevar la información pertinente a toda esta estrategia de los 180 millones de árboles. Tenemos un tercer punto, que es la reducción de gases de efecto invernadero, y es un poco a lo que me refería al principio, que es nuestro hito importante, que son las GNDC, la reducción del 51% de gases de efecto invernadero al año 2030. Y considero que esta es la autopista, el camino por el que debemos transitar de aquí al año 2030 y seguir al año 2050 hacia la carbono neutralidad. Y aquí son muchas las acciones que estamos haciendo. Ya les voy a contar un poco más de esa GNDC. De hecho, es un documento bastante extenso que a través de la universidad, a través de la gobernación, se los voy a compartir a todos los asistentes para que lo tengan y puedan tener información más detallada de nuestra GNDC. Colombia es de los países con mayores retos en reducción de gases de efecto invernadero. Colombia solamente representa el 0.56% de las emisiones a nivel global, pero es de los 33 países de los 180 que tienen mayor vulnerabilidad. Entonces es muy importante que desde aquí estamos poniendo un gran ejemplo. Colombia es un país que tiene parte de esa Amazonía colombiana y que hoy está en los ojos del mundo y que tiene ahí grandes retos. Tenemos un cuarto punto, que es fortalecer el ecoturismo en parques nacionales. Tenemos 36 parques nacionales con vocación turística. Luego de la pandemia del COVID, solamente teníamos 8 parques nacionales abiertos. Hoy ya suman 14 y esperamos cerrar este año con 20 parques nacionales abiertos para llegar el próximo año a 30 parques abiertos, para fortalecer también el ecoturismo. Mire, en la medida en que la gente, en que nuestra gente conozca su patrimonio natural, lo va a cuidar de una manera diferente. Y necesitamos tener un mayor contacto entre el hombre y la naturaleza. Por eso estamos haciendo unas grandes inversiones en nuestros parques nacionales a través de senderos sostenibles, a través de escuelas ambientales en los parques, a través de saneamiento básico para que pueda llegar la gente y encontrar toda la infraestructura necesaria para poder llegar a hacer senderismo, a hacer yoga, a hacer ecoturismo en general. Tenemos un quinto gran reto, que es la transición energética. Creo que muchos han escuchado al ministro de Minas, a Diego Mesa, hablar de esta transición, y es poder llegar a 2.500 megas en el año 2022 de energías no renovables, entre los proyectos que se están haciendo, solares, eólicos, y ya comienzan los primeros pilotos de hidrógeno verde. Aquí se está haciendo un gran esfuerzo, y esta matriz energética hay que seguir trabajando para limpiarla, volverla mucho más sostenible. Seguramente será un gran camino, pero hay algo muy importante, y es que estos 4 años vamos a tener grandes avances en la transición energética de nuestro país. Un sexto gran desafío es un concepto que el presidente Duque ha venido desarrollando, y que por supuesto hoy estamos trabajando con 10 ciudades de Colombia, que es el de biodiversidades. Y aquí muchos de ustedes han estado trabajando en temas de desarrollo urbano desde hace mucho tiempo, planeación territorial, y es cómo poder construir ciudades donde su centro son los recursos naturales y la sostenibilidad. En el caso de Medellín, por ejemplo, vemos cómo ese proyecto del río viene avanzando,
y a partir del río se construye una ciudad sostenible y de cara a sus recursos naturales. Así lo viene haciendo ciudades como Montería, ciudades como Barranquilla. Hoy tenemos 10 biodiversidades con las que estamos trabajando y vamos avanzando de manera muy rápida en poder ejecutar algunos proyectos importantes como por ejemplo calidad del aire, educación ambiental, manejo del recurso hídrico, planeación territorial, entre otros. Pero más allá de eso, las biodiversidades tienen que tener claro esa autopista y ese norte al que tenemos que llegar todos, que es la carbono neutralidad, la reducción de emisiones. Un séptimo punto importante en el que se está trabajando desde el gobierno es la economía circular. Colombia es el primer país de Latinoamérica y el Caribe con una estrategia de economía circular. Y veía a nuestro presidente del éxito, doctor Giraldo, hablar de esos temas de economía circular. Ya son más de 37 empresas que han firmado acuerdos con el Sistema Nacional Ambiental para la reducción de emisiones, además de estrategias de economía circular ya muy bien estructuradas y con un norte claro hacia dónde van. Y por supuesto, empresas como El Éxito vienen liderando acciones importantes en esta estrategia. También Ecopetrol, que lo veíamos al inicio, también ISA, que viene haciendo acciones muy importantes en materia de reducción de emisiones y de economía circular. Un octavo punto es la educación ambiental, y quiero contarles, y de hecho hacerlos partícipes de esto que iniciamos a partir de la próxima semana, que es la construcción colectiva de la primera escuela de formación ambiental en Colombia. Y aquí lo que buscamos es comenzar un proceso de formación, de generación de conciencia ambiental desde la primera infancia, niños, jóvenes, adolescentes, sector empresarial, para poder construir esta ruta que queremos de carbono neutralidad. Queremos que los niños desde los 5 años comiencen a trabajar en la clasificación de residuos, en entender qué es la restauración, qué es la conservación. Y ahí, a través de la escuela, vamos a poder sacar adelante muchas de estas iniciativas. La próxima semana comenzamos algunos foros y talleres con niños, con jóvenes, con adolescentes, con empresas, para ver cuáles deben ser esos componentes de la Escuela Nacional y poder en el mes de junio ya lanzar esta gran iniciativa que no la tiene en este momento ningún otro país. Si bien hay países que están trabajando mucho en educación ambiental como Australia, Israel, Noruega, creo que ellos ya han pasado estas etapas en las que nosotros estamos y es muy importante, y por eso este diplomado es clave, que todas las personas que están aquí asistiendo lo puedan entender, lo puedan interiorizar para poderlo transmitir de una manera mucho más asequible, con un lenguaje mucho más sencillo, mucho más fácil. Hoy creo que todos los que están acá pueden preguntarle a cualquier familiar, a cualquier persona en la calle, qué es economía circular y no tienen conocimiento de lo que es. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Y de pronto no tienen conocimiento qué es un proyecto de restauración, qué es la transición energética. Entonces, en comunicación hay algo importante y es el poder de lo simple, de poder comunicar muy fácilmente, y necesitamos que el 100% de los colombianos entienda cuál es el proceso que estamos siguiendo y hacia dónde está nuestro país, cuál es la meta, cuál es el norte, cuál es el punto, cuál es el camino y cómo vamos a llegar a hacerlo. Luego vamos con el fortalecimiento de nuestro Sistema Nacional Ambiental. El Sistema Nacional Ambiental está conformado por todos los institutos y las entidades del Ministerio de Ambiente, que son nuestros institutos de investigación, el SINCHI, que está en nuestro Instituto de Investigación Amazónico, el INVEMAR, el IDEAM, el IAP, Parques Nacionales Naturales, la ANLA, que hace parte también de nuestro Sistema Nacional Ambiental, y el Instituto Humboldt, que trabaja en toda la investigación de lo que tiene que ver con nuestra biodiversidad. También el Sistema Nacional Ambiental lo conforman las corporaciones autónomas, las corporaciones que están en cada una de las regiones de nuestro país, y ahí estamos trabajando en el fortalecimiento de nuestro Sistema Nacional Ambiental a través de sistemas de información, gestión
documental, estandarización de procesos y una mayor integración en los objetivos que tenemos desde nuestro Sistema Nacional Ambiental para poder llevarlos al territorio. Aquí tenemos que llegar al territorio y aterrizar todos estos grandes retos que tenemos. Número 10, nuestra gran alianza global para la protección de los páramos. Colombia tiene el 52% de los páramos del mundo. Y puedo decirles que el 80% del agua que se consume en las ciudades viene o proviene de nuestros páramos. Y ahí el presidente Duque, en el marco de las Naciones Unidas, en el mes de septiembre del año 2020, lanzó una gran iniciativa mundial, que es la Gran Alianza por la Protección de los Páramos. Ya en este momento tenemos financiación por más de 15 millones de dólares para llegar a 16 páramos. Seguimos haciendo un trabajo muy importante con la cooperación internacional para tener mayores recursos, pero al mismo tiempo con nuestros recursos del presupuesto nacional de la nación para poder llegar al 100% de los páramos en los próximos 2 años, con actividades de sostenibilidad, no solamente para la protección y conservación de nuestros recursos naturales, sino para las personas que viven ahí y que históricamente han venido desarrollando actividades como la agricultura, como el ecoturismo. Pues el enfoque es a poder llevar estas actividades a hacerlas de una manera más sostenible. Y un punto muy importante, que es el punto 11, que es el Pacto de Leticia. Hace 2 años, en el año 2019, el presidente Duque lanza una gran iniciativa, que es el Pacto de Leticia, donde invita a todos los países que tienen bosque, selva amazónica, para que nos juntemos alrededor de estos desafíos que son la lucha contra la deforestación, los incendios forestales, los delitos también que están ocurriendo en toda esta zona, y que entre todos podamos trabajar para la conservación de nuestra Amazonía. Ya este año 2021 vamos a tener el tercer encuentro en el mes de septiembre. En algunas charlas que hemos tenido con otros países están muy emocionados con este tema y van a hacer presencia, nos van a acompañar desde los Estados Unidos, países como Noruega, Alemania, Reino Unido. Y aquí vamos a poder traer además muchos recursos importantes, no solamente desde el ministerio, sino también con los organismos internacionales y nuestro programa de Visión Amazonía, que su principal foco o enfoque es la protección de la Amazonía. La siguiente, por favor. Nos vamos a la diapositiva de cambio climático es una situación a futuro. Adelante. Bueno, aquí quiero darles 3 datos importantes. La temperatura de la Tierra, si no hacemos nada, aumentaría en un 3.5% a finales de siglo. La rectora de la Universidad de AFIT mencionaba y decía, qué bueno que hoy todos admitimos de que tenemos una crisis climática y que si no hacemos nada, lo que vamos a ver en los próximos años va a ser un deterioro no solamente de los ecosistemas de nuestro planeta, sino de nuestra calidad de vida. El 53% de las emisiones del país corresponde a 4 actividades: la deforestación, transporte, ganadería y agricultura. Y son los 4 sectores que tienen los principales retos. 59 millones de toneladas de CO2 corresponden a emisiones por deforestación, siendo esta la principal actividad en la que debemos trabajar. La siguiente, por favor. Aquí creo que ya me he referido a esto, pero nuevamente reafirmarles, año 2015 se firma el Acuerdo de París, Colombia hace parte de este acuerdo y se compromete a reducir las emisiones de un 20% de gases de efecto invernadero al año 2030. Luego, en el año 2020, hacemos una actualización y un nuevo compromiso, 51% de reducción de emisiones al año 2030. En el 2017 queda definida una política nacional de cambio climático en nuestro país. En el 2018, la ley de cambio climático, que es la ley 1931, y hoy 25 departamentos tienen hoy un plan integral de cambio climático ya formulado.
Adelante, por favor. Adelante. La actualización de la GNDC y que hicimos el 29 de diciembre del 2020, por supuesto, se ha convertido en un hito histórico al aumentar la ambición tanto de mitigación como adaptación. Y cuando estamos hablando de mitigación, estamos hablando de todas las acciones que podemos hacer para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y cuando hablamos de adaptación, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con cambio climático y riesgo, sobre todo. Las medidas que debemos tomar de aquí en adelante para adaptarnos a esta realidad que tenemos en el cambio climático, por ejemplo, de hechos como los que vivimos el año 2020 en San Andrés y Providencia del huracán Iota, que dejó una devastación de casi el 80% de la isla, no solamente de la infraestructura y de las viviendas, sino también de los ecosistemas, de la flora, de la fauna. Y esto es lo que está ocurriendo, y si no tomamos medidas de adaptación, pues vamos a tener unos mayores problemas de aquí en adelante. Ya hoy les cuento, comienza la temporada de huracanes, así lo ha informado la NOAA de los Estados Unidos y también el IDEAM. Por supuesto, no va a ser tan intensa hasta ahora como el año 2020, pero tenemos que tomar medidas porque ya esto es una realidad. Adelante, por favor. Adelante. La GNDC, ¿cómo se construyeron las GNDC? Tenía una pregunta de algunos compañeros de medios de comunicación. Las GNDC se construyeron de manera interinstitucional. Aquí estuvieron todos los ministerios trabajando, los institutos, todo nuestro sistema nacional ambiental, las corporaciones autónomas, nodos regionales, los departamentos y el sector privado, con base en una serie de variables que hay que tener en cuenta. Se construyó este reto del 51%. Esta cifra llegó ahí. Y mire, yo les quiero contar que este no es una cifra solamente de un sueño que tenemos como país de disminuir las emisiones. Aquí hay compromisos definidos de todos los sectores, hay un compromiso del gobierno y esto hace que el camino sea mucho más fácil. Todavía hay que hacer algunas reglamentaciones, estamos trabajando en fuentes de financiación, estamos trabajando en planes regionales que hay que enfatizar, pero el camino es el correcto. Si nosotros seguimos trabajando en esta ruta y logramos disminuir el 51% de emisiones, vamos a tener una reactivación económica y un nuevo modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad. Hoy creo que todos han podido ver cómo ha venido trabajando la agenda los Estados Unidos con la llegada del presidente Biden. Entró nuevamente al Acuerdo de París y hoy está enfocando prácticamente toda la construcción de su sector productivo y de generación de empleo en la sostenibilidad, la infraestructura verde y los proyectos pues que se están planteando desde su país. Y esto va a cambiar la dinámica totalmente de la forma de hacer negocios. Aquí me quiero detener un poco y lo hablaba con algunos embajadores esta semana. Hoy tenemos que comenzar a hablar de la nueva globalización. Miren lo que está pasando en Europa, el Pacto Verde. Miren lo que está pasando en los Estados Unidos. La gran apuesta por la sostenibilidad y su GNDC fueron lanzadas hace un mes en el marco de este evento, donde el presidente Biden se comprometió a disminuir en un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente son acciones al interior de los Estados Unidos, sino que también van a comenzar a exigirle a los países que para comprarles algunos productos tenga que tener un sector productivo enfocado hacia la reducción de emisiones. Esto va a comenzar a cambiar toda la dinámica de los negocios a nivel global. Mejor dicho, hoy estamos hablando de un nuevo modelo de desarrollo, no solamente en Colombia, sino en el mundo, enfocado en la sostenibilidad, enfocado en las soluciones basadas en la naturaleza, enfocado en la conservación y en nuestra biodiversidad, enfocado
en la educación ambiental y en la conciencia ambiental. Y todo apunta a que esto será mucho más rápido de lo previsto. Algunos colegas y amigos de los medios me preguntaban que si no era una meta muy ambiciosa. Yo le decía, primero, esta es una meta que se ha construido con todo el rigor técnico desde todos los sectores. Y segundo, vamos a comenzar a tener una dinámica, una tendencia mucho más rápida, mucho más fuerte en el cumplimiento y en la apropiación de muchas de estas acciones. Y creo que ustedes, los que tienen hijos, lo viven diariamente. Ya nuestros hijos están hablando de economía circular, nuestros hijos están hablando de reciclar, nuestros hijos están hablando de conservar, de sembrar. Esa generación de jóvenes de hoy no es la misma generación de nosotros hace algunos años, y esto será una tendencia donde estos jóvenes que tienen hoy 14, 15, 16 años, en el 2030 van a tener 25 y 30 años y serán las personas que estarán ocupando los cargos ejecutivos y serán los líderes en nuestro país. ¿Y con qué chip vienen? Con el chip de la sostenibilidad, con el chip de la descarbonización, con el chip de la economía circular. Entonces vamos a tener una dinámica muy importante, pero aquí es clave la educación y la formación que podamos tener todos los colombianos en todos estos temas que estamos hablando, de transición energética, de movilidad limpia, de agricultura sostenible, de todos estos temas. Y por eso yo enfatizo mucho en este diplomado a todas las personas que nos acompañan, a ustedes, comunicadores, periodistas. Aprovechemos mucho esto y no nos quedemos con la información, sino que vamos a comunicarla, por supuesto, como siempre, de una manera responsable, y desde el ministerio cuenten con todo el apoyo para poder afianzar muchos de estos conocimientos que creo que se necesitan en los diferentes sectores. También desde la academia y el sector privado venimos con iniciativas importantes, apoyando, haciendo alianzas, haciendo convenios, para poder seguir teniendo estos escenarios. Por ejemplo, en estos días, a través de universidades también comenzamos con la capacitación de 800 personas en diferentes regiones del país en economía circular. Y cada vez más se suman los diferentes sectores a este tipo de iniciativas de educación. Adelante, por favor. Las NDC cuentan con medidas cuantitativas y cualitativas de mitigación y de adaptación de gases de efecto invernadero para un total de 148 medidas. Aquí hay 32 medidas de carácter nacional, 89 medidas de carácter subnacional, 24 medidas lideradas por las empresas y 3 medidas específicas de carbono negro. No me voy a detener aquí porque me parece mucho más importante hablarles un poco de hacia dónde vamos, de la importancia de estas metas que nos hemos trazado, y luego pues les estaré compartiendo el documento para que puedan ver cuáles son cada una de esas medidas. Adelante, por favor. Nuestras metas en términos de mitigación al cambio climático, y aquí ya lo he comentado a través de mi intervención, es una, y quizá la más importante, que es la carbono neutralidad al año 2050, y es el decrecimiento de emisiones. Les decía que aquí tenemos acciones de corto plazo, y cuando hablo de acciones de corto plazo es un plan de desarrollo que tiene unos retos, unas obligaciones al año 2022, unas metas a mediano plazo, que es la reducción de emisiones del 51% al año 2030 y la carbono neutralidad al año 2050. Nuestra principal obligación es poder dejarle al país capacidades para aquí al año 2030 y al año 2050 poder continuar en esa ruta. Entonces, fíjense que cuando hablamos de esa disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, estamos hablando de nuestros bosques, estamos hablando de nuestras fuentes hídricas, estamos hablando de actividades sostenibles como la agricultura, el ecoturismo, el turismo de naturaleza, estamos hablando de la transición energética, estamos hablando de la movilidad,
Estamos hablando de las biodiversidades y del compromiso que deben tener todas las ciudades de nuestro país en la reducción de emisiones. Estamos hablando de estrategias de economía circular, de reciclaje, estamos hablando de la educación ambiental y cómo desde aquí vamos a poder construir un nuevo modelo de desarrollo económico, social y ambiental. Miren, en la siembra de árboles tenemos tierra, capacidades de producción y por supuesto la gente, las personas que están en el territorio, donde ya tenemos para este año alrededor de 30.000 millones de pesos que están en ejecución en solamente incentivo de pagos por servicios ambientales. Que estén conservando ecosistemas, que estén sembrando, que estén educando, así como lo hicimos, por ejemplo, en San Andrés, donde 380 familias hoy están recibiendo ese incentivo y son ellas las que están haciendo toda la recuperación de los ecosistemas de la isla. Están construyendo viveros, están recuperando ecosistemas, están limpiando caños, están limpiando las playas, están haciendo educación ambiental, están construyendo patios productivos pensando también en la seguridad alimentaria. Y desde aquí, desde este tipo de acciones que ustedes van a poder ver en la construcción de la GNDC, tenemos nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de desarrollo, que por supuesto van a ir siendo poco a poco incorporados en nuestros sistemas productivos. No sé si soy claro, quisiera hablarles un poco más global de estos grandes retos que tenemos como país. Aquí hay una línea de compromiso muy importante que es desde el gobierno nacional. El presidente Duque ha sido supremamente claro, y no solamente conmigo como ministro de Ambiente, sino con cada uno de los sectores del Estado, en que todos tenemos una obligación desde nuestros sectores de reducir las emisiones. Entonces hoy, por ejemplo, el ministro de Agricultura está trabajando transversalmente con el Ministerio de Ambiente en proyectos agrosilvopastoriles, en temas, por ejemplo, como el financiamiento de proyectos productivos en la Amazonía colombiana que estén enfocados solo a la conservación de recursos naturales, en cadenas de no deforestación, por ejemplo, que llevamos avances con la Federación Colombiana de Cafeteros, que está trabajando en muchas de estas acciones, con Fedegan, que ya estamos próximos a sacar un sello verde también para la ganadería. Por ejemplo, la ministra de Transporte está trabajando en cómo será la transición hacia esa movilidad sostenible. Por ejemplo, la ministra de Educación articuladamente en todo lo que tiene que ver con la educación ambiental. Por ejemplo, el ministro de Minas y Energía en acelerar la transición energética e ir hacia energías limpias. Entonces, miren que hoy es un sector 100% transversal a todo el Estado. Y aquí me detengo a algo que mencionaba, que hablaba ayer con mi equipo, porque cada vez que vamos a un evento o estamos en un escenario, nos presentan como el Ministerio del Medio Ambiente. Pues el Ministerio del Medio Ambiente hoy es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, no solamente del medio ambiente. Y aquí tenemos muchas obligaciones, muchos retos, no solamente en materia de la conservación de estos recursos naturales, que juegan un papel muy importante, sino también en la construcción de una estrategia a largo plazo de sostenibilidad para el país. A raíz de esta meta ambiciosa que tenemos del 51%, se han venido abriendo espacios muy importantes para Colombia en materia de cooperación internacional, en la medida en que los países tengan más claridad de cuál es su norte, van a poder tener más acceso a los recursos internacionales. Por ejemplo, con la Unión Europea hemos lanzado una iniciativa donde vamos a tener 7 millones de euros para la protección en especial de los páramos y la biodiversidad. Entonces miren cómo cada uno de los países y la importancia de poder mostrar esto al mundo para poder tener no solamente recursos, sino también esa visibilidad que necesita nuestro país, sobre todo en estos tiempos a nivel internacional. Aquí estamos hablando de que están llegando recursos de Noruega, de Reino Unido, de
de Alemania, de los Estados Unidos a través de sus agencias de cooperación, de China, donde también se han iniciado relacionamientos importantes. Y, por supuesto, esto va a ser siempre una plataforma para poder duplicar y triplicar los recursos. A través de estas iniciativas tenemos que hacer una reestructuración importante del sector. Y lo hablábamos al principio, y este es el tema más importante para la humanidad, para el planeta, en los próximos años. Y es importante que tengamos mayor conciencia y que podamos ir implementando todas estas acciones de nuestra GNDC de aquí al año 2030. Mencionaba alguna de las personas que inició sobre esta triada, y esta triada tenemos que fortalecerla. La academia, el sector privado y el sector público. Desde el Ministerio quiero nuevamente reiterarles toda la disposición de ayudar, de apoyar, no solamente a las universidades que nos acompañan el día de hoy, sino también a ustedes, a todos los comunicadores, a los profesionales que están aquí conectados, para poder tener mayor interacción, contarles de muchos de estos programas que estamos trabajando, contarles más sobre el gran reto de país, de la humanidad que tenemos en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, contarles más sobre la carbono neutralidad, contarles que ya en el mes de junio vamos a estar lanzando nuestra política pública de áreas protegidas y un COMPES especial para áreas protegidas, contarles que estamos haciendo inversiones importantes para desarrollar más soluciones basadas en la naturaleza, contarles que estaremos presentando una ley de crecimiento limpio, y cuando hablamos de una ley de crecimiento limpio no estamos hablando de impuestos ni de reformas, sino una ley que nos permita dejar el camino muy bien trazado para poder llegar a esa gran meta que tenemos al año 2030 y al año 2050, contarles cómo vamos a implementar nuestra Escuela Nacional Ambiental, contarles lo que se viene en la ejecución y en los avances del Pacto de Leticia con todos estos países que hacen parte, contarles cómo es la política internacional y cómo Colombia juega un papel de liderazgo en América Latina y el Caribe en todos los temas que tienen que ver con cambio climático, a pesar de que solo representamos el 0.56% de reducción de emisiones. Hoy tenemos un liderazgo muy importante y tenemos que seguir marcando ese camino, no solamente para Colombia, sino para la región y para todos los países del mundo. Entonces aquí estamos a disposición. Muchas gracias nuevamente a la gobernación. Creo que pues aquí tengo una presentación con la que podría hablar horas y contarles muchos más temas, pero creo que esto a grandes rasgos es un poco lo que se nos viene en la realidad del planeta, de los países y por supuesto de Colombia